La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, les dio poder de vivir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se nos presenta la segunda persona de la Santísima Trinidad, que conocemos como el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también como la palabra. Y se nos presenta como la palabra porque su misma existencia entre nosotros es un mensaje que nos envía Dios desde su Trinidad. Y ese mensaje, capítulo primero, y ese mensaje es una palabra con mayúscula. Y esa palabra es, dijéramos, el plan salvífico de Dios sobre la humanidad. Es todo el mensaje que la Santísima Trinidad que tenía y quería transmitirnos. Y es, por tanto, un mensaje lleno de sentido, porque es un mensaje que procede del amor y que Él mismo es amor en su esencia. Esta palabra, por tanto, tiene mucho que decirnos a nosotros. Y todo lo que Jesús hace en su vida, desde su concepción hasta su ascensión a los cielos, es una palabra. Y esta palabra está pronunciada para cada uno de nosotros. Y esta palabra quiere hacerse comprensible y palpable para cada uno de nosotros. Y precisamente por eso esta palabra se hace carne. Y en este hacerse carne vemos nosotros una serie de grandes lecciones, como les anunciaba en el título de la meditación de este retiro. Una primera gran lección aparece también en el texto que les acabo de leer, y ese texto nos habla a nosotros de la vida. Y por tanto, la primera gran lección que nos da Jesús, este pequeño maestro, cuando nace, es ¿qué es vivir? El texto nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por tanto, si en él estaba la vida, era la verdadera vida. Y nos interesa mucho a nosotros ver a la luz del nacimiento de Jesús, que es la vida, la verdadera vida. Y ahí vemos nosotros, sintetizándolo mucho, que la vida es amar, porque Cristo nace por amor. El Padre envía al Hijo por amor. Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, convertido también en persona. Y por tanto, si nosotros sabemos qué significa, queremos saber qué significa vivir, hay que responder que vivir es amar. Y si Dios es amor y Dios es vida, también nuestra vida tiene que medirse fundamentalmente por el amor. ¿A quién amamos? ¿Qué amamos? ¿Cómo amamos? Jesús nos está diciendo que Él ama a toda la humanidad, a cada uno de los hombres y mujeres
que hemos sido creados a lo largo de la historia y que vemos este mundo y que vivimos en este mundo precisamente para llegar a comprender este mensaje de Dios, que vivir es amar. Y amar es servir, y amar es curar. Y por eso toda verdadera vida debe medirse no solo por un amor teórico, sino por un amor práctico. Y el amor práctico pasa necesariamente a través del servicio. Es un acto de amor y es un acto de servicio el que Jesús nuestro Señor realiza con su nacimiento. Y es un acto de amor y es un acto de servicio el que la Santísima Virgen realiza cuando dice: aquí está la servidora del Señor. El texto lo dice de una manera más fuerte, dice la esclava, pero también podemos entender como servidora del Señor. Por tanto, la que ama al Señor manifestándole ese amor con un servicio. Y este servicio, en el caso de la Santísima Virgen, se llama obediencia, se llama colaboración al plan redentor, se llama aceptación humilde de un plan divino que ella no pensó inicialmente para su vida, en la que Dios nuestro Señor quiso envolverla, quiso comprometerla, y ella voluntariamente se sometió y colaboró. Por eso tenemos nosotros que analizar cómo vamos llevando y viviendo nuestra vida. Si nuestra vida la vamos haciendo consistir en amar, en servir, en curar, en ayudar, en aconsejar, en acompañar, en escuchar, en perdonar, tenemos bien orientada nuestra vida, porque esa es la vida que nos empieza a enseñar este pequeño maestro desde su nacimiento. Pero también podemos, avanzando en este texto que les estoy comentando, llegar a otro término, a otra palabra. Ya no es la palabra en general, que es Jesús, ya no es la vida, Jesús es vida, en Él estaba la vida, sino es la luz. Recuerden cómo el texto nos dice: la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas. Por tanto, vivir también, en su nacimiento Jesús también nos enseña una segunda lección, que es iluminar, porque eso es lo propio de la luz. Iluminar la vida y decirnos a nosotros cuál es la verdadera vida. Y la luz que el Señor arroja sobre nuestras vidas es una luz que pasa por las actitudes que Él adopta a lo largo de su existencia, precisamente porque nos ama y porque quiere acompañarnos en cada uno de los momentos. Y Él nos dice que la vida se ilumina cuando nosotros obedecemos, porque su vida es obediencia. Es obediencia al plan de Dios, primero de su encarnación. Es obediencia al plan de Dios, en segundo lugar, con su nacimiento, con ese nacimiento en esas condiciones que tantas veces hemos meditado y contemplado, gracias al nacimiento que preparamos en nuestras casas, en la sección, en nuestros corazones. Ahí vemos cómo todo lo que está ocurriendo no es sencillamente una especie de fatalidad, sino es la obediencia amorosa, primero de Jesús, que se encarna, luego de María, que acepta colaborar en el plan de la encarnación, y luego de José, que acepta realizar de un modo especial y doloroso lo que significa la vocación de un padre. Él tenía pensado realizar su paternidad de una manera, Dios le pide que la realice de otra forma y él sencillamente obedece. Jesús ilumina, por tanto, la vida obedeciendo, pero si vemos lo que hace a lo largo de su
vida oculta y sobre todo de su vida pública, vemos también cómo ilumina la vida con sus predicaciones, cada una de sus parábolas, cada una de sus bienaventuranzas, todo el sermón de la montaña y todo el evangelio. En definitiva, es un arrojar luz sobre nuestra existencia, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras preguntas más profundas, sobre nuestras inquietudes, sobre nuestras oscuridades. En la medida en que nosotros nos acercamos a Él, se ilumina nuestra vida y se iluminan también nuestros problemas y se iluminan las soluciones que debemos ir nosotros aplicando a cada uno de los problemas que se nos vayan presentando. Una tercera lección que nos da este pequeño maestro es muy interesante, yo la titulé, nos enseña también a aguardar la hora de Dios. Nosotros vivimos unos horarios, quizás este año algo menos, pero si quitamos nosotros el paréntesis larguísimo de la pandemia, somos normalmente esclavos del reloj y traemos prisa y queremos todo realizado bien de inmediato y pronto. Y si puede estar realizado antes de que lo pidamos, mejor. Y sin embargo, Dios nuestro Señor nos enseña otra cosa. Nos enseña que vivir es aguardar la hora de Dios. Y fíjense en esto como si tomamos nosotros ya no el momento de la creación del mundo, del universo, del hombre y de la mujer, sino la elección del pueblo elegido, la elección de Israel, que fue a partir del contacto que tuvo Dios nuestro Señor con Abraham. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Y en esos 2000 años ocurrieron muchas cosas. Y ninguna de esas cosas era la encarnación. Significa, por tanto, que Dios nuestro Señor, cuando tiene un plan por realizar en la vida de la humanidad, pero también hay que decir en la vida de la iglesia, en la vida de mi familia, en mi vida personal, tiene unos tiempos más largos que los míos, donde las urgencias no son tan inmediatas, donde es necesario que discurran días, semanas, meses y años para que ocurran cosas. Y es lo que ocurrió con el nacimiento del Señor. El Señor sabía que tenía como vocación redimir a la humanidad y para ello quiso nacer entre nosotros. Pero no nació 2 semanas después del diálogo inicial de Dios con Abraham. Estaba preparando a un pueblo. Estaba preparando, dijéramos, un mensaje, un ambiente, una zona, una cultura, toda la vida de la humanidad para 2000 años después nacer. Aguardar la hora de Dios, eso es muy importante. Por eso, cuando nosotros tengamos prisas porque se realicen determinadas actividades, proyectos, programas, deseos, seguramente buenos deseos, por favor, no midamos el amor de Dios por nuestras prisas. Más bien, midamos nosotros nuestra capacidad de obediencia por nuestra capacidad de aguardar la hora de Dios. El todavía no, dicho por Dios a nosotros, no es no. Es todavía no. Y hay que saber aguardar esta hora de Dios. Lo sabe hacer Jesús, que esperó 2000 años desde el encuentro de Dios con Abraham. Lo sabe hacer María, porque pues ella conscientemente conoció el plan inmediato de Dios sobre su vida 9 meses antes del nacimiento de Jesús.
Y no dijo, bueno, si es Dios y quieren hacer de mí, pues lo puede hacer el próximo fin de semana. Esas son nuestras prisas en ocasiones. Y José no dijo, bueno, no tiene ninguna razón Augusto pidiéndome que vaya con mi familia en esta situación de Nazaret a Belén. Qué ocurrencias de un emperador. Vamos a esperar, a aguardar más tiempo para hacer nosotros como pensamos que es mejor hacer. No dijo nada de esto. Sencillamente Jesús, José y María supieron aguardar la hora de Dios nuestro Señor. Y esperar en ocasiones nos cuesta mucho, pero esperar nos hace mucho bien. Y por eso precisamente nosotros también debemos pedirle a Dios la gracia de saber aguardar su hora en nuestras vidas. Por otro lado, hay que decir que cualquier hora es hora de Dios, que por tanto siempre estamos en el tiempo de Dios, si estamos nosotros viviéndolo desde una perspectiva de fe, pero que determinadas gracias, determinados favores, determinadas actividades o determinados momentos que nosotros queremos que ocurran, tenemos nosotros que pedirle a Dios la paciencia y la fortaleza para aguardar su hora. Esa hora llega. Fíjense, en este sentido a mí me ilumina y me conmueve mucho la paciencia que tuvieron los ancianos Simeón y Ana, más de 80 años, para que se realizara lo que el Espíritu Santo le había dicho a Simeón, que no vería la muerte antes de tener en sus brazos al Hijo de Dios. Y esto no sé cuándo se lo haya dicho, pero supongan que se lo haya dicho a los 25 años. Pues de los 25 a los 85, vamos a poner, son 60 años. La capacidad de aguardar la hora de Dios y de no perder en ningún momento la ilusión y dijéramos esa meta que todavía no alcanzaba. Y por tanto tenía que considerar su vida como, dijéramos hasta cierto punto, incompleta o no del todo realizada, porque le faltaba eso. Seguramente a Dios nuestro Señor a nosotros no nos está pidiendo 60 años para realizar alguna gracia que nosotros le estamos pidiendo, pero no perdamos ni la paciencia, ni la calma, ni la fortaleza, ni la fe, ni la confianza en Dios, porque no nos conceda al mes o al año una gracia que le estamos pidiendo. Aguardar la hora de Dios es otra de las lecciones que nos deja Jesús. Y este mismo Jesús estará 30 años, según los criterios del mundo, sin producir. Porque si venía a salvar el mundo predicando un evangelio y ese evangelio empezó a predicarlo a sus 30 años, ¿qué hizo en los 30 años anteriores? Y sin embargo, todo es evangelio en la vida de Jesús. Una cosa es el evangelio escrito que conocemos por los 4 evangelistas, escritores sagrados, y otra cosa es el evangelio que Jesús vive desde el inicio. Él mismo es evangelio, es la buena nueva de Dios nuestro Señor. Más todavía, y es más difícil esta lección que nos deja el Señor con su nacimiento nos enseña a aceptar el rechazo de los suyos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fíjense, suyos, somos de Él. Y si somos de Él, Él podía hacer con nosotros, con cualquiera de nosotros, lo que se le ocurriera. Y sin embargo, quiso someterse a nuestra aprobación o a nuestro rechazo. E inicialmente, cuando Él nació, lo rechazamos. Y sabemos nosotros que un rechazo es algo profundamente humillante. Es algo como que nos degrada. Es una herida
más que una herida física, es una herida moral que nos duele enormemente. Pero como decíamos en la homilía, si el dolor y el sufrimiento perfecciona, el rechazo aceptado humildemente también perfecciona. Fíjense, por ejemplo, en la mujer cananea, que es como rechazada y menospreciada por el mismo Jesús. Cuando le pide que cure a su hija y los apóstoles le dicen que por favor la despida porque pues viene gritando detrás de ellos, y el Señor dice: no es bueno dejar el pan de los hijos para los cachorrillos. Fíjense, de persona humana a animalito. Además, no he venido sino a las ovejas que han perecido de la casa de Israel. De persona humana a no judía, como si fuera una persona humana de tercera categoría. Y luego más bajo todavía, a animalito. Y ella dice: es verdad, Señor, pero los cachorritos toman también las migajas que caen de la mesa de los amos. Humillada, rechazada por los discípulos y aparentemente también por Jesús. Pero Jesús sabía qué tipo de mujer tenía delante y sencillamente quería sacar de ella lo mejor, la mejor lección de fe y de humildad y de paciencia y de fortaleza. Por eso, aguardar la hora de Dios es también algo muy importante que nosotros debemos analizar si lo estamos haciendo y pedirle a Dios nuestro Señor la gracia que necesitamos para que entendamos que su reloj no es nuestro reloj, pero el de Él es mejor reloj. Nunca se retrasa, no necesita baterías, ¿sí? Y el reloj del universo se mide por esos segundos y esos minutos divinos. Y hay que verlo de esa manera. Pero fíjense cómo el Señor acepta el rechazo de los suyos sin vengarse, porque podía haber dicho: no me dejas a mí un lugar en el mesón, pues les mando un terremoto. ¿Sí? Me haces una, te hago otra. Me haces uno, te devuelvo 10. Pudo haberlo hecho perfectamente. Y Jesús en ningún momento utilizó sus poderes extraordinarios. Quiso dejar que pasara todo de una manera normal, en el sentido de no excepcional. Y aceptó el rechazo sin vengarse, sin retirarse, sin rencores, sin resentimientos. Y es señal de un alma muy elevada y muy noble aceptar los rechazos, y más de las personas más cercanas, de los suyos. Porque si me rechaza alguien que no me conoce, bueno, como me rechaza, me pasa y no pasa nada. Pero si quien me rechaza es la persona con la que yo he querido unir mi vida, en el caso de ustedes, o algún familiar de él, porque cuando ustedes se casan con la familia también, ¿no? De alguna manera. No solo de la propia familia de donde ustedes proceden, sino la familia a la que unen sus vidas a través de la unión con su esposo. Hay que saber entender en los rechazos, también los rechazos de los nuestros, una lección divina. Quiere que aprendamos humildad, quiere que aprendamos paciencia, quiere que aprendamos realismo. Es imposible que todas las personas nos acepten como a nosotros nos gustaría. Recuerden lo que dice esa canción de México de hace muchos decenios: no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Así nací y así soy. Si no me quieres, ni modo. No, no es necesario cantar todos los versos, pero lo que queda claro es que
No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Por tanto, habrá algunos a los que no les caigamos bien y se dará la oportunidad de ser rechazados y hay que ver cómo afrontamos nosotros esos rechazos. Hay otra lección muy bonita y es el valor de la familia. También nos lo enseña aquí el Señor. Es otra de sus grandes lecciones. El Señor nos enseña a valorar la familia y a cada miembro de la familia. Allí está San José, que es el padre y el esposo, y realiza su vocación de padre y de esposo según los parámetros que el Señor le va pidiendo. Allí está María, que es madre y esposa, y realiza también su vocación según Dios nuestro Señor le va inspirando y le va pidiendo. Y ahí está también sobre todo Jesús, que quiere nacer como cada uno de nosotros de una familia sencilla, de una familia humilde, de una familia unida, de una familia armoniosa, de una familia que tiene que superar dificultades importantes a lo largo de su vida, pero que puede superar precisamente esas dificultades y esas pruebas unidos como familia. Y unidos como familia se supera mucho mejor cualquier prueba que el Señor vaya permitiendo en nuestras vidas. Ahí está la prueba de la pobreza. La Santísima Virgen había recibido como profecía que reinaría sobre Israel y su reino no tendría fin. Y cuando nace no tiene ni una cuna. Entonces, ver esa especie de contraste, esa especie de humana contradicción entre lo que Dios promete y lo que nosotros vemos. Y lo que vemos no es nada de lo que Dios promete. Y parece que la promesa de Dios, pues no sé, es un juego, casi una burla. Y no es así. Pensemos también en otro que también fue probado de esa manera. Pensemos en Abraham. Por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ya tiene más de 80 años y no tiene ningún hijo. Y pasan años todavía hasta que un día se le queja al Señor y dice, pues mira, tú me dijiste esto, pero no hay ninguna descendencia y demás. Lo conoce su esposa Sara y le dice, acércate a la esclava Agar y a través de ella dame descendencia. Pero no era la promesa del Señor. Entonces, luego nace la promesa del Señor, nace Isaac. Y cuando este adolescente tiene unos 14 años, Dios le dice, ve al monte que yo te indicaré y sacrifícame ahí a tu hijo. Y el Señor le subraya para que le doliera un poquito más casi, tu único hijo. Y es el Señor el que se lo está pidiendo. Y entonces parece que, pues él se encuentra realmente en un dilema muy importante. ¿Cómo es posible que este Dios que me prometió una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y las arenas del mar, me esté ahora pidiendo que le sacrifique al único hijo por el que va a venir la promesa? Sin embargo, lo grande de Abraham es que ni siquiera se puso a sopesar de una manera racional lo que el Señor le había prometido y lo que le estaba pidiendo. Creyó tanto en el poder de Dios que era mucho más importante la promesa que el acto de obediencia que en ese momento le estaba pidiendo. Y obedeció. Y en su obediencia, cuando él ya va a descargar el cuchillo sobre su hijo, una voz del cielo le dice, detente, no alargues la mano sobre tu hijo. Ahora sé que crees en Dios porque me has obedecido. Y nuevamente la obediencia. Entonces es importante advertir cómo cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios nuestro Señor nos pide,
Y esto lo afrontamos, como vemos aquí en el caso de Jesús, José y María como familia, es mucho más fácil afrontar la prueba, porque como que queda dividido a la dificultad entre el número de personas que están implicadas y seguramente encontramos nosotros fortaleza en la fidelidad de quienes están a nuestro alrededor. Y por eso también nuestra misión de ser en el hogar, pues, columna y luz y sol, como llama Pío XII a la mujer en su vocación dentro de la familia, cumplir esa parte de nuestra misión o de su misión como madres es siempre muy importante. Ojalá que también nosotros cada vez valoremos más lo que significa nuestra familia, cada uno de los miembros de la familia, con sus peculiaridades y pues personas humanas como somos todos, habrá elementos que nos atraigan y nos ayuden, otros que nos dejen indiferentes, otros que sean una dificultad y una prueba para nosotros, pero todo eso permitido por Dios en definitiva es una gracia. Valorar a la familia y afrontar en familia las pruebas. También afrontan en familia el silencio en el que nace Jesús y el silencio mismo de Dios, porque Dios nuestro Señor, pudiendo actuar de una manera mucho más, según nosotros, oportuna y puntual, no hace nada y deja que las cosas sucedan como vemos que suceden en el momento mismo del nacimiento. Añado otra de las lecciones que el Señor nos da y es Jesús con su nacimiento nos enseña a cumplir la voluntad de Dios, que es la lección más importante, que es la lección más difícil, que es la lección más urgente, que es la lección más esencial. Cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios pasa a través de voluntades humanas. Y las voluntades humanas son aquí el mandato de César Augusto para que se empadrone el universo entero. Y ese mandato ocurre a miles de kilómetros de donde viven ellos. Y ellos están implicados y tienen que obedecer ese mandato. Por tanto, cumplir la voluntad de Dios a través de mediaciones humanas, a través de voluntades humanas, en ocasiones es más difícil, pero es necesario. Al mismo San Pablo, cuando se le aparece el Señor en el camino de Damasco, y tienen ese diálogo entre el Señor y Pablo, en un momento le pregunta Saulo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, y le dice, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor le dice, bueno, podría haberle dicho, yo quiero que tú realices tu vocación entre los gentiles. No te preocupes, yo voy a estar siempre contigo. No le dice eso. Le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y pues debió de ser también doloroso para Saulo porque ya era una prueba muy dura el que de ir de líder, de perseguidor de cristianos y de fariseo montado a caballo, suponemos que fue a caballo, al caer de la montura haya quedado ciego. Era una grande humillación y un gran dolor y una gran pérdida. Y el Señor en el diálogo le dice eso. No le manifiesta a él directamente su voluntad. Le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor se encarga de pedir en Damasco a un profeta que se llama Ananías, que le diga lo que tiene que hacer, y que le devuelva la vista y que lo bautice y que lo vaya aleccionando. Por tanto, es importante que nosotros también valoremos lo que significa cumplir la voluntad de Dios como la cumple Jesús. Pero
esa voluntad de Dios pasa a través de otra mediación humana, y fue el rechazo de los habitantes de Belén. Y ni Jesús, él humanamente no podía, pero ni María ni José se quejan sin quejarse. Cumplir la voluntad de Dios sin quejarse. Es verdad que en ocasiones nos puede resultar muy difícil y es verdad que en ocasiones nosotros pues producimos quejas. Es humano, no debemos nosotros angustiarnos porque en ocasiones nos quejemos. Ahora bien, si nos quejamos a Dios, esa queja es ya una oración. Y esa oración es una oración sincera, y es una oración confiada, y es una oración sencilla, y es una oración esencial. Y Dios nuestro Señor sabe entender el amor que hay detrás de nuestras quejas. No digo para que toda nuestra oración sea un acto ininterrumpido de quejas, sino para que si en algunos momentos o etapas de nuestra vida lo primero que nos sale es una queja, es humano. También se quejó Job, el santo Job, que es ejemplo de paciencia. Y no solo se quejó, sino que en ocasiones dijo, en alguna ocasión, maldito el día en que nací. No solo se quejó, maldijo el día en que nació. Maldito el día en que le dijeron a mi padre, te ha nacido un hijo. ¿Por qué no morí yo como un aborto en el vientre de mi madre? Fíjense lo que llega a expresar de dolor. Pero, insisto, lo importante no es que nos quejemos o que no nos quejemos. También de alguna manera el Señor en Getsemaní, no digo que sea una queja, pero es una opción B que está presentando al Señor, a su Padre. También el Señor ahí se manifiesta tan humano y tan cercano a nosotros. Lo interesante no es quejarnos o no quejarnos, lo interesante es aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Tenemos algunas lecciones más. Me voy a ponerles también con esta otra, que es contentarse con los mensajes que Dios quiera enviarnos. Y cuando Él nos los envía, si en un primer momento fue silencio, era un mensaje de Dios. Y hay que saber leer en los silencios de Dios mensajes de Dios, para que nosotros, pues, intentemos encontrar en ese silencio de Dios el mensaje que nos tiene. Es un todavía no, es un aguarda un poco más, es un crece, es un sé más fuerte, sé más paciente, sabe esperar. Pero en otros momentos les mandó mensajes. Y tenemos nosotros a los pastores que llegan a la cueva y encuentran al niño acostado en un pesebre con María y José. Y ven en ese mensaje un mensaje de Dios. En esas presencias, un mensaje de Dios. Y como vemos, es un mensaje humilde. Es un mensaje que dura poco tiempo. Es un mensaje sencillo. Es un mensaje que hace ver que el reino de ese niño que acaba de nacer es un reino diverso, porque quienes llegan ahí no son los grandes mandatarios de Israel, los sumos pontífices, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, sino personas de las más humildes que había en la escala social de la época y en general de todas las épocas, sencillos pastores. Pero después les llega otro mensaje, el mensaje de los magos.
Lo de los reyes se lo pusimos nosotros porque nos conviene para el día 6 de enero y alrededores. Lo que sabemos es que eran personas dedicadas al estudio de los astros, a los que Dios nuestro Señor les deja su mensaje a través de una estrella. Fijémonos, por tanto, en eso. Saber reconocer y contentarnos y ajustarnos a los mensajes que Dios nos vaya enviando. No exigir mensajes. ¿Qué podemos nosotros exigir a Dios nuestro Señor? Absolutamente nada. Pero lo que tenemos que tener es la capacidad de espera y de interpretación de lo que son esos mensajes de Dios nuestro Señor. Por último, también hay que decir que otra lección que nos deja Jesús con su nacimiento es no estancarnos en el cumplimiento de su voluntad. Y esto lo saco de la reflexión de la huida a Egipto. Podían haber dicho Jesús en sus posibilidades, María y José, ya que nació, déjanos Dios tranquilos unos 2 años, unos 5 años, luego ya nos puedes pedir lo siguiente. Y no, como Herodes, con mala intención, pensaba que este rey de los judíos lo iba a destronar, quiso, cerciorándose, matar a los niños de Belén y sus alrededores de 2 años para abajo. Así seguramente quedaría incluido Jesús por el tiempo en el que llegaron los magos a consultarle y la respuesta que les dio. Y en ese momento, antes de que realizara su plan, Dios nunca llega tarde, le dice a José en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Por eso José se levanta, toma al niño y a su madre y se va con ellos a Egipto. Por tanto, no porque ya cumplí la voluntad de Dios en un momento importante de mi vida, he de pensar que ya estoy ahí para siempre, ya llegué. De alguna manera, mientras no hayamos terminado la vida, nunca hemos llegado. Siempre estamos en camino. Y por eso conviene no estancarnos. Y en ese sentido estar como ligeros de equipaje para que los movimientos que el Señor nos pida, fundamentalmente espirituales, pero pudieran ser, como en nuestro caso también geográficos, no nos afecten tanto. No nos estancamos. No nos pesa lo que estamos realizando, ni el lugar en el que nos encontramos. Estamos, como dice Machado en una de sus poesías, ligeros, siempre ligeros, como los hijos de la mar, como los marineros. Los marineros no pueden llevar muchas cosas porque cuantas más lleven, más pesa. Y cuanto más pesa, más peligro tienen de hundirse. En el fondo se trata de que nosotros, con la ayuda de la gracia de Dios, no nos estanquemos, no pensemos que ya hemos llegado, sino estemos siempre, como vemos que aquí se presenta la Sagrada Familia y Jesús con ellos, en esa actitud de no estancarse y de avanzar. Y también de aguardar las señales de Dios para el siguiente movimiento. Y es lo que hace la Sagrada Familia en Egipto. Tiene una experiencia difícil, dura. Dicen que por ahí en el Cairo o cerca del Cairo hay algún lugar, no consta para nada evangélicamente, donde habría estado la Sagrada Familia. Es posible, pero lo que es claro es que esta Sagrada Familia estuvo esperando la señal de Dios para regresar al pueblo de Israel. Aguarda ahí hasta que yo te diga. Y llega el momento
en el que de nuevo en sueños un ángel se aparece a José y le dice, regresa a Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Dios no llega tarde y Dios se encarga de ajustar todos los calendarios y las vidas de todas las personas para realizar su plan amoroso. Les dejo entonces con estas reflexiones de Año Nuevo. Son grandes lecciones de un pequeño maestro. No necesitamos recorrerlas todas. En un ratito de oración que tengamos ahora, quedémonos en alguna de ellas y si queremos y nos hace bien, vayamos meditando algunas otras estos días para que nos conste que estas Navidades hemos estado particularmente atentos a una vivencia profunda, a una vivencia espiritual de este gran misterio que es la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.